usted como presidente de la República, porque hay muchos ciudadanos que han escuchado hablar de la ley Mordaza, o sea, el término Mordaza. ¿Interesa al Ejecutivo algo así como una mordaza? Todo lo contrario. A mí me dicen de todo en las redes. A mí, a mi familia, cualquier cantidad de calumnia, cualquier cantidad de cosas. Y desgraciadamente nosotros tenemos que poner una piel de cocodrilo, porque quizás prohibirlo es peor. 2 años consecutivos República Dominicana ha salido en primer y segundo lugar en el índice de Chapultepec de respeto a la libertad de prensa. Sin embargo, hemos visto que hay movimientos legislativos con torno a un problema que ocupa el mundo entero. Uno es el uso y el abuso de redes sociales, y no solamente redes sociales, hasta de medios convencionales, pero también cómo poner controles para garantizar otros derechos, como el derecho a la intimidad, el derecho a la honra, sin alterar tampoco el derecho a la libertad de expresión. Y eso es justamente uno de los temas que hemos visto nosotros que se han conjugado ahora en este periodo que, como dice Edith, de protesta y de cómo desde el gobierno dominicano ven esos señalamientos que se hacen y cómo poder equilibrar en preservar derechos que también son fundamentales, como a la honra, al buen nombre, a la dignidad, y también derecho a la libertad de prensa. O sea, ¿cómo conjugar eso? Mira, la ley de expresión y difusión del pensamiento tiene años por modificarse. Y nosotros le entregamos eso a la Comisión, a la Sociedad Dominicana de Diarios, y muchos comunicadores y directores y especialistas también. Incluso ahora estaba coordinando esa comisión el que es ahora juez de la Suprema, Nanfi Rodríguez. Y llegaron a un consenso donde yo no le puse ni una coma. Y a esa la atacaron también y le pusieron un sobrenombre a esa ley. Situación que entonces ha dejado en el Congreso esa ley. Después tú tienes el Código Penal. El Código Penal es un código que tiene 15 años en el Congreso, que se discutió, que se habló, que se dijo. Y cuando se aprobó hace unos 11 meses, por eso lo que, como dicen los abogados, se estableció el vacation legis o la vacación legal de un año para corregir cualquier situación en términos del Código Penal. No solamente en lo que tiene que ver también, que hay que corregir, en lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Como el pasado viernes ya depositamos en el Congreso un consenso, que voy a hablar más adelante de eso. Pero otras áreas que también había que hacer una corrección en términos de forma y algunas también de fondo. Y también el Congreso dio participación hasta el próximo miércoles para que cualquier otra sugerencia pues se la lleven al Congreso. Y en nosotros duramos, que quizás tanto la sociedad civil como el mismo gobierno nos tomó tarde en la discusión de esta ley. Debimos quizás inmediatamente se aprobó, pues nosotros empezar a discutirla. Y en eso hacemos mea culpa. Quizás los dos sectores debimos de hacerlo inmediatamente, se aprobó. Pero se discutieron, duramos como unas 5 semanas con diferentes sectores discutiendo estas modificaciones y se van a aprobar estos cambios antes del 3 de agosto, que es cuando entra la ley en vigencia. En vigencia o en efecto. Evidentemente el tema del Código Penal ha sido bastante conflictivo. Bueno, ¿cuántos años que no se aprueba un código penal por lo conflictivo que es? Efectivamente. Sin embargo, bueno, digamos que al momento de la aprobación decían vamos a aprobarlo porque había muchos años pendientes de ese código, se hizo en cierto modo deprisa. Esos días uno recuerda los debates en el Congreso Nacional. Usted promulgó el código. En el momento que usted promulga el código, esos artículos que hoy están siendo, digamos, sometidos a escrutinio y que han disgustado, ¿qué usted pensaba? No, lo que pasa es que recuerde que ese código es de hace 15 años. Ahí había muchos artículos que nadie los criticó. Recuérdate que durante la aprobación de ese código nadie criticó estos temas. O sea, realmente los puntos eran otros puntos que eran los puntos más controversiales. La verdad que las causales también y nos involucramos mucho también en el aumento de los crímenes, el aumento de las penas contra los crímenes, contra la delincuencia, contra el crimen organizado. Es bueno que se sepa también que se aumentaron las penas contra la corrupción de los funcionarios públicos
y muchísimos vacíos que había en el Código Penal, que por eso todo el mundo incluso estuvo de acuerdo con el Código. Pero también la consultoría jurídica en ese momento dijo, cualquier modificación que haya que hacer para perfeccionarlo, como lo que estamos haciendo ahora, se podía hacer. Y repito, y hago mea culpa, y quizás también la sociedad debimos hacerlo antes y no esperar a lo último. Pero lo vamos a hacer ahora, repito, antes de que entre en efecto. Es importante hacer quizás una distinción. Usted dice que ciertamente había una especie de diálogo previo en torno a los puntos más complejos. Desde hace como 2 meses empezaron a hacer contactos en lo que tiene que ver con algunos temas de diferentes sectores y también con lo que tiene que ver con los temas de expresión del pensamiento y difusión en las penas, básicamente. Y se llegaron a consensos que se depositaron, como dije, el pasado viernes. Entonces infiero que lo que usted nos está diciendo es que estas propuestas que el Ejecutivo está presentando para hacer ciertas reformas antes de que entre en vigencia el Código, Sí. ¿iban de todas maneras o fueron las protestas las que lo motivaron? No, es que ya eso se había hecho, nos habíamos reunido con varios sectores tanto internamente. Incluso la consultoría jurídica nos advirtió a nosotros también de esos temas y nosotros estábamos en proceso, pero también uno trata de buscar el consenso entre todos los sectores. Nos reunimos con varios comunicadores, con varios grupos de comunicadores, nos reunimos también con otros sectores y buscando el consenso pues fue pasando el tiempo, pero ya desde hace 2 semanas con los principales comunicadores del país habíamos hecho contacto para hacer estas modificaciones en las cuales todos estamos de acuerdo. Presidente, en el pasado... O sea, ahí no hubo situaciones, todos estamos de acuerdo. En el pasado habían escenarios de fácil donde se sentaban los sectores distintos y se buscaban consenso. Siempre recordamos la figura de Agripino Núñez Collado, que congregaba a todos los sectores y como que se avanzaba. Tuvimos, gracias a ese diálogo tripartito, tuvimos código laboral, tuvimos código tributario. ¿A usted le ha tocado gobernar en un momento donde esos escenarios son difíciles de construir? ¿Qué tan difícil ha sido para usted lograr esos consensos? ¿Y cuáles son los escenarios que usted entiende que deben irse construyendo para poder socialmente tratar temas como estos? Mira, la verdad es que la ausencia de Monseñor se mantiene y hay un vacío, pero está también el Consejo Económico y Social, que hemos llevado muchos temas y hemos discutido. Y también en cualquier momento, yo no tengo ninguna, no me afecta en absoluto ni el orgullo, no tengo ninguna limitación para llamar directamente a las personas que tienen cualquier diferencia. Yo llamé directamente al expresidente Danilo, llamé directamente al expresidente Leonel Fernández cuando el tema haitiano, que nos pusiéramos de acuerdo. Y eso fue un ejemplo en las Naciones Unidas cuando llegó una carta y el expresidente Mejía también. Pero Mejía es más fácil porque es de nuestro partido, pero quiero decir, llamé a todos los expresidentes y esa carta llamando a lo que se está desarrollando en Haití también de un grupo de supresión de pandillas, ha sido un ejemplo de unidad de un país, que dio un ejemplo de unidad. O sea, yo no tengo ese temor también de llamar a las personas si no hay nadie que pueda hacer y que pueda mediar en... Hay a quienes no les gustan cuando se echa para atrás medidas. Bueno, hay cosas que tenemos que escuchar, hemos avanzado y en muchos temas, pero esto es una sociedad que hay que consensuarlo. Consensuarlo no significa tampoco que tú vas a tener, que va a ser unánime, pero sí un consenso con la mayoría de los sectores. Eso a mí no me molesta, al contrario, esa es mi forma de ser. Y ha sido la práctica de mi gobierno desde el principio. Usted como presidente de la República, porque hay muchos ciudadanos que han escuchado hablar de la ley Mordaza, o sea, el término Mordaza, ¿interesa al Ejecutivo algo así como una mordaza? Pero eso le dijeron también a la ley, la ley de expresión y difusión del pensamiento. A esa fue que le pusieron una ley donde yo no puse una coma. No puse una coma. Y ahora también le pusieron en ese tema. Y estoy preocupado, porque si hay algo que yo estoy preocupado es por la democracia de mi país, que eso sí yo lo he demostrado. Por eso cambié la Constitución, para que no venga ningún caudillo a querer establecerse de manera indefinida. Entonces, si he sido y defendido las prácticas democráticas, todo lo contrario. A mí me dicen de todo en las redes.
a mí, a mi familia, cualquier cantidad de calumnia, cualquier cantidad de cosas. Y desgraciadamente nosotros tenemos que poner una piel de cocodrilo, porque quizás prohibirlo es peor, pero también hay gente que le afecta la moral, le afecta la familia, y tiene que haber también eso que dijo José Monegro, algo en el medio que no afecte la difusión y la expresión libre del pensamiento, las críticas que hay que hacer al gobierno. Señores, lo que más a mí me ayuda son las críticas, esas críticas que hacen que hay tal problema o que denuncian actos de corrupción. Eso nos ayuda a nosotros y eso siempre lo hemos nosotros querido incentivar. Entonces yo creo que con esta propuesta hemos encontrado algo en el medio que protege la expresión del pensamiento y también protege el honor de las personas. Y te repito, yo soy el más interesado en tener la garantía, cuando yo salga del gobierno en el 28, de poder expresarme libremente.